días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora vayan a ver este videíto. Bueno, creo que nunca les he dicho, voy a empezar a grabar videos y decirles mi nombre porque pues yo como que asumo que ustedes me conocen bien famosa. Oigan, fíjense que venía pensando, bueno, voy camino a mi trabajo, ya saben que es mayormente el momento en el que les hago videos. Voy a mi trabajo, perdón, voy a tomar agua con los paladares. Voy a mi trabajo, pero venía pensando en que cuando yo estaba pues muy jovencita, que me di cuenta de mi gusto por las mujeres, era una época en la que realmente no se hablaba de eso. O sea, yo verdaderamente no conocía ninguna persona cercana que tuviera preferencias sexuales distintas, al menos no abiertamente. Creo que ni abiertamente ni no. Eso no existía, no se veía, no se hablaba. Y entonces venía pensando que cuando me di cuenta de que sentía yo atracción por las mujeres en lugar de que por los hombres, porque al final del día yo tuve un novio y lo quise mucho y a veces todavía de pronto pienso en él, no sé, me acuerdo de él porque fue muy buena persona conmigo, él y su familia. Su papá me quería mucho, era un señor muy agradable, un médico. Entonces estaba tratando de recordar cuándo fue como mi primer acercamiento con la idea de que no me gustaban los hombres. Y creo que sé cuándo, porque obviamente la primera vez que me llamó la atención, que literalmente sentí lo que son las maripositas en el estómago, pues yo estaba en la escuela, estaba estudiando, era jovencita, debe de haber tenido unos 16 años. Y entonces pensé que ese había sido el momento cuando me había dado cuenta de que me gustaban las mujeres. Pero ¿qué creen? Que ahorita venía pensando, y ¿saben qué? Oigan, no, ese no fue el primer momento, más bien, sí, cuando hice conciencia pero fue muchísimo antes. O sea, era yo literalmente una niñita no iba ni a la primaria, les voy a contar por qué. Cuando yo vivía en un lugar en el Estado de México, y vivíamos en casa de mis abuelos. Mi mamá es madre soltera, entonces vivíamos con mis abuelos. Y entonces mi abuelo tenía una alberquita en su casa. Y entonces yo tenía una vecina y esa vecina venía a nadar a la casa de mis abuelos. Y yo me acuerdo que, o sea, es un recuerdo muy vago porque te estoy hablando de que tenía yo 3 años, tal vez 4 a lo mucho. Pero yo recuerdo que veía su silueta, literalmente, o sea, no le veía la carita, sino la silueta, así como la forma femenina del cuerpo, y pensaba que qué bonita. Ese es el primer recuerdo que tengo. Y después ahorita venía pensando que cuando yo era niña, no sé por qué, creo que vi un anuncio o algo. Y entonces venía pensando que mis primas, con las que tenía yo mucha cercanía, pues siempre tenían Barbies, muñecas. Una de mis primas que quiero mucho tenía una casita que se llamaba la casita de los Weebles, que era una casita con una familia de... Señor, me choca cuando la gente viene del teléfono y se distrae. Entonces,
Mi prima tenía su casita de los Weebles, que eran unos huevitos. Ni siquiera recuerdo si se llamaba así, pero así lo tengo yo en mis recuerdos. Y esos eran los juegos de las niñas. Pero trataba de pensar qué es lo que a mí me hacía feliz cuando era niña. Y cuando era niña hablo de estar en la primaria, ¿saben? Y recuerdo que, ahorita venía recordando que a mí lo que me hacía muy feliz y lo que me gustaba hacer eran dos cosas. La primera es jugar béisbol. Tenía yo un primo que, obvio, también lo quiero mucho, que era más grande que yo. Él iba en secundaria y yo iba en primaria. Y yo jugaba con él béisbol y eso me hacía muy feliz, y además era buena, Entonces, bueno, tú dirás, ¿eso qué tiene? Es un deporte, pues sí, eso sí es un deporte, pero además de ello, perdón, voy a tomar agua. Es que hay días en que de verdad los paladares son muy incómodos. Bueno, y entonces, resulta que ¿qué les estaba diciendo? Mis juegos favoritos en la niñez eran el béisbol, que bueno, dirás es un deporte, pero además recuerdo que me gustaba mucho jugar canicas. Y los niños como que no me aceptaban, porque además yo era una niña, como me ven ahorita, rizada, femenina, vestida de rosa, porque evidentemente mi mamá me quería tener siempre como muy femenina. Pero yo me sentía muy a gusto bailando con los niños, jugando con los niños canicas. Ya más grande, tipo 11, 12 años tal vez, recordé ahorita, porque voy a confesar algo que no lo hagan, está muy mal, pero venía yo muy rápido, venía solitita la calle por donde vengo de mi casa al trabajo, una alterna, no por donde vengo siempre, sino una alterna, y la verdad es que le metía así muchísima velocidad al carro, y como que recordé que cuando tenía 11 o 12 años y íbamos a algún centro comercial, más bien a un lugar donde había jueguitos, íbamos con mis primos, pues había, no recuerdo bien qué juegos, pero ya sabes que comprabas tus fichas y jugabas jueguitos, y yo recuerdo la emoción que me daba, y eso me acordé ahorita porque venía yo muy rápido. No lo hagan, está muy mal, pero a mí se me salió de las manos, no sé por qué. Me encantaba subirme en las motos o en los carros que enfrente de ti tienen una pantalla, y entonces tú manejas y vas literal rebasando y así, pues luego chocas. Era yo buenísima. Y ahorita me acordé que echaba yo retas con los chavitos, primero con mi primo, luego con mis compañeros de escuela, y después cuando pasé a la secundaria yo ya era una máster. De verdad no había quien me ganara, entonces se volvía como gracioso porque entre mis compañeros de la secundaria, yo creo, o amigos, no sé de dónde porque no recuerdo bien, se retaban a que le ganes a Araceli en las carreritas de autos. No había quien me ganara. Entonces siento que mi gusto por las cosas masculinas, más bien la tendencia que yo tenía a que me gustaran las cosas que eran para niños, era muy evidente, ¿saben? Muy evidente. Me hacían muy feliz. En cambio, las Barbies, las muñecas, las casitas, que sí tenía, no les voy a decir que no, sí tenía, porque pues obviamente es lo que me daba mi mamá, lo que me traían los Reyes, Santa, pero lo que a mí me hacía verdaderamente feliz era eso, y se los quería platicar porque fue un recuerdo que me llegó y dije, wow, qué loco, ¿no? Ya sabes, la típica pregunta
que la gente se hace o nos hacen muchas veces, no sé ustedes, pero a mí me pasa que me han preguntado que si yo nací lesbiana o que si me volví lesbiana. Cuando estaba jovencita, bueno, adolescente, me acuerdo que mis amigos me preguntaban si alguien en mi familia me había hecho algún tipo de abuso, porque como que querían justificar el hecho de que no me gustaban los hombres. Y la verdad es que no, la verdad es que fui una niña muy afortunada, nunca tuve ni cerca un tipo de abuso así, que duele pensar que los niños pasen por esas cosas, ¿no? Pero bueno, solo eso les quería contar. Qué loco. Escríbeme en los comentarios y cuéntame, ¿cuándo te diste cuenta tú, si eres gay y me estás viendo? ¿Cuándo te diste cuenta y cómo te diste cuenta? ¿O cuál es tu recuerdo más pasado en el que dijiste, no soy una niña como todas las niñas, o te gustó una niña, o algún gusto que no es normal? Cuéntame, te leo en los comentarios. Gracias por ver mis videos y compartir un poco de mi tiempo. Que tengan lindo día o tarde o noche y nos vemos en el próximo video. Bye.